Ya estamos grabando. Vamos a presentar algunos problemas interesantes y, y en eso va a consistir la actividad de hoy. Solamente eso, así que probablemente sea una clase un poco más corta. ¿Mm? Bueno, a ver, voy a presentar algunos problemas para discutir, donde hay de todo un poco. em, Suma de Riemann y teorema fundamental y propiedades de la integral. Ya, entonces el primer problema es el siguiente. Si nosotros tenemos una función em, definida como la que está indicando acá, una función definida de, subirlo un poco aquí, ahí, un poquito más. Ahí, si tenemos una función definida de R en R como para x0 una constante k y cuando x es distinto de 0 dado por esa expresión, entonces lo que interesa es no estudiar ese primer límite, cuánto es el límite para que funcione. La función de este problema, lo que está detrás es el siguiente resultado. A ver, es este. Es el siguiente. Si tú tienes la teorema fundamental de cálculo versión 1, entonces esa función es derivable y la derivable en general, si tenemos la siguiente función, la función de integral pero compuesta, ahí, entonces la derivada de la función es la composición de la cadena por encima de x. Esta es una de las propiedades consecuencia del gran resultado que estamos estableciendo ahí, una composición. Entonces, vamos a aplicar esa regla. ¿Por qué razón? Porque tenemos que elevado en el extremo superior, la derivada de la integral del superior, e elevado a coseno de x derivada. Uno toma el límite y el coseno de 0 es 1, e elevado a 1 por 3. Ese es el valor del límite de la función. Ese es el valor del límite. Pues uno dice, la función está definida como k, cuando x es 0. Entonces, ¿cuánto debe valer k para que la función sea continua en 0? Bueno, k tiene que ser justamente el valor del límite. Si k es justamente el valor del límite, entonces la función queda continua en 0. Límite cuando x tiende a 0 de f de x es f de 0, justamente 3c. El problema interesante es el número 3. Dice, mira, si consideramos la función f de x, x f de x, o sea, la función original la multiplico por x, o sea, es esta la función con la que uno tiene que trabajar. Esa. Este problema es tipo, aparece con mucha frecuencia en evaluaciones de estudiar la función integral, es decir, desde el punto de vista del cálculo 1, es decir, máximos, mínimos, concavidad, todo ese tipo de cosas. Y lo que vamos a hacer entonces es, bueno, vamos a ¿dónde crece, dónde decrece? ¿Qué podemos decir de los máximos y los mínimos? Bueno, lo que hacemos es derivar, ya derivamos arriba una parte, derivamos e igualamos a 0, queremos encontrar los puntos críticos. Esta función es continua, es derivable en todo R. Fíjate que cuando x es 0, fíjate que f de 0 es 0, que es lo mismo que 0 por f de 0. La función original está definida en 0 de otra manera, pero calza también cuando nosotros, para la función f mayúscula está definida en toda la recta. Bien, y entonces lo que queremos hacer acá es, hallar los puntos críticos. Los puntos críticos dicen relación, en este caso, como la función es diferenciable en toda la recta, con los puntos donde la derivada es 0. Y la derivada es 0 cuando la parte polinomial es 0, porque la parte exponencial no se anula nunca. Así que 3 menos 3x es 0. Y de aquí deducimos que las soluciones son 1 y menos 1.
Ahora, ¿serán máximos? ¿Serán mínimos? Bueno, podríamos calcular la segunda derivada, lo cual le lleva un cálculo un poco laborioso acá, pero en vez de eso, ocupemos la expresión que está de la primera derivada. Nosotros queremos estudiar el signo de la derivada. Recuerda el criterio de la primera derivada, entonces voy a dibujar acá, menos 1, 1. La derivada es una expresión que es positiva por 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado es positiva y negativa fuera. Por lo tanto, la derivada es mayor que 0. Uno puede concluir de aquí, por el signo, de que la derivada es menor que 0 ahí, es mayor que 0 acá y es menor que 0 ahí. Conclusión, entonces acá hay un mínimo y aquí hay un máximo. Son relativos, en principio. Todo esto por cálculo diferencial. Todo este tipo de cosas las hemos deducido a partir del cálculo diferencial, de lo que hemos aprendido de nuestro curso anterior, de cálculo. Entonces es importante recordar esas cosas porque se ocupan, se van a seguir ocupando con frecuencia. Bueno, aquí hay un máximo relativo y hay un mínimo relativo. Bueno, vamos a tratar de justificar si esos son locales o absolutos. Bueno, queremos estudiar la función f mayúscula y la primera observación que hay es que el coseno, aquí, ya que menos 1 menor o igual que el coseno de x, menor o igual que 1, como el coseno está atrapado entre 1 y menos 1 y 1 y la función exponencial es creciente, se tiene esta desigualdad, donde h es e elevado a coseno. Por lo tanto, si nosotros integramos entre 0 y 3x menos x cubo, se verifica esta desigualdad. Ahora, 3x menos x cubo, para algunos valores de x va a ser negativo y para otros positivo. Va a ser positivo, por ejemplo, si x es más chico que menos raíz de 3. Fíjate que la función f mayúscula está dada por esta expresión. Entre 0 y 3, x menos x cubo. Por lo tanto, por ejemplo, si x es 5, por ejemplo, si x valiera 5, entonces el límite superior es negativo. Y nosotros tendríamos que dar vuelta a la integral, colocando un menos, entonces la función es negativa. Pero uno tiene garantía de que el límite superior es positivo, y por lo tanto el valor de f de x es mayor que 0, cuando, por ejemplo, el x es más chico que menos raíz de 3. Entonces, si nosotros integramos ahí, para ese valor de x, la integral entre 0 y 3x menos x cubo, nosotros podemos obtener que f de x está atrapado por minimax, está atrapado por estas dos funciones, y cuando el x se va a infinito, a menos infinito, el lado derecho se va a infinito, en consecuencia f se va a infinito. Cuando el x se va a menos infinito. Bueno, con eso bastaría para comprobar que los extremos no son absolutos, sino que son relativos. O locales. Voy a colocar aquí, locales. Son locales. Son extremos locales. Así que dice encontrar los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de la función, en realidad, el máximo no tiene máximo esta función y el mínimo es, los máximos relativos son 1 y el mínimo relativo es menos 1. Bueno, este último análisis para poder justificar por qué son relativos y no absolutos. ¿Ah? Un análisis un poco más fino acá. Bien, bueno, aquí esencialmente entonces lo que utilizamos fue este resultado. Ese es el resultado que hemos visto en la clase.
para poder, ya habíamos planteado un problema muy parecido de un cálculo de límite con una integral. Ok, tenemos eso. Pruebe esa desigualdad. Integral entre 0, agrandemos, porque sea más grande. Ahí, a ver. Pruebe que la integral entre 0 y 1, esto que está ahí, es un número mayor o igual que 0, la integral, y menor o igual que 1/8. Okay. ¿Cómo vamos a abordar este problema? Bueno, hay dos maneras. Podríamos recordar. Voy a ocupar acá la propiedad que no va a ser necesario usar, pero que uno estaría pensando usar, que es la siguiente, recordar si el menor valor, si alcanza el menor valor, si la función alcanza un menor valor en el intervalo y un mayor valor en el intervalo, entonces la integral, y la función es integrable, el mínimo de f es por b menos a, es menor o igual que la integral entre a y b, y es menor o igual que el máximo por b menos a. Propiedad que llamamos de minimax. El valor de la integral queda acotado por esos dos números. Por lo tanto, para poder hacer este cálculo, nosotros tendríamos que intentar eh, encontrar el mayor y el menor valor de la función en el intervalo, en 0, 1. Y después aplicar esta propiedad. Ese razonamiento es correcto. Vamos a aplicar un razonamiento un poco mejor de que ese. A ver, lo primero que observamos es que si llamamos f de x a esa función es positiva entre 0 y 1. Se tiene que f de x es mayor que 0, voy a decir acá, donde, tenemos que precisar dónde, en el intervalo 0, 1. Y por lo tanto, la integral, si la función es positiva, es no negativa en un intervalo y es integrable, la integral es positiva. Así que esta primera parte es consecuencia de inmediato de las propiedades de la integral. La parte que nos va a costar un poco más, o la que pareciera no ser tan inmediata, es el acotar hacia adelante, mayorar. Bueno, aquí podríamos tratar de buscar el máximo de la función entre 0 y 1, pero en vez de eso, vamos a hacer una trampa en realidad. En realidad no es tan trampa, sino que vamos a hacer lo siguiente. A ver, con un poco de ojo, ¿por qué debería funcionar? Te voy a comentar acá. Mira, aquí tengo, esto se explica más con un cambio de variable, pero eso es lo que vamos a comenzar a ver la próxima semana. Entonces, aquí tengo esencialmente esta función. Voy a colocarlo así. La función que hay que tener en cuenta es esta. Esta es la que anda dando vuelta. Una función cuya derivada, si llamamos a esta h de x, entonces buscamos g con g' es h. ¿Cuál debería ser la función con la que tenemos que trabajar acá? ¿Cuál debería ser la función con la que tenemos que trabajar acá? Bueno, nosotros sabemos cuál tiene que ser la primitiva.
¿cuál tiene que ser la primitiva? X elevado a P más 1 sobre X, P más 1, la derivada de esta función, nos va a dar X elevado a P. Entonces G tendría que ser sumarle partido pues X elevado a 2 tercios, 3 medios ahí. La derivada de esa función es X elevado a menos 1 tercio. Pero acá tenemos toda esta expresión, X a la 7. Entonces nosotros observe que la derivada de 1 más X a las 8 es X a la 7. 8X a la 7. Por lo tanto, si uno mezcla esta función con esta función, uno puede entrar a considerar una composición, de tal manera que la derivada sea justo el integrando. Esto se va a entender con mucha mejor claridad cuando hablemos de cambio de variable. Pero aquí uno puede, simplemente estamos, insisto que esta parte estamos ajustando todo lo que no sabemos de derivada. ¿Cómo podemos encontrar una función cuya derivada sea la que aparece? Y uno dice, mira, lo que está detrás es x elevado a 2 tercios, porque la derivada te va a dar x elevado a menos 1 tercio que aparece, y además la derivada de 1 más x a la octava te da, salvo el 8x a la 7. Entonces uno, con esa información, uno podría pensar o ensayar en esta función, pensar en esta función. Esa función tiene la gracia de que cuando calculamos la derivada nos da justo el integrando, o sea, es una primitiva. Y fue construida tomando en cuenta esos dos hechos. Entonces aquí, más o menos al ojo, probando, haciendo algunos cálculos, mezclando adecuadamente, llegamos a concluir que esta función es primitiva de la función que llamamos f. Y como es una primitiva, puedo usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, la integral entre 0 y 1, más que lo que vamos a hacer entonces, más que buscar una cota, vamos a encontrar exactamente el número. El valor de la integral es g en 1 menos g en 0. El valor de la integral es entonces este número. 3 sobre 16 de 2 tercios. Todo elevado a 2 tercios menos 1. Y habría que preguntarse si ese número es menor o igual que un octavo. ¿Será que ese número es menor o igual que un octavo? Y uno empieza a hacer cálculos. Me dice, si este número es menor que un octavo es porque 2 elevado a un tercio, 2 tercios acá. 2 tercios. 2 tercios menos 1 es menor o igual que 2 tercios. Despejando. Y por lo tanto, 2 elevado a 2 tercios es menor o igual que 5 tercios. Y tendría que ocurrir que 4 por 27 es menor o igual que 5 al cubo, lo cual es verdad. Esto es cierto. Como este número es cierto, entonces el número que estamos considerando es menor o igual que un octavo. Entonces aquí encontramos que la integral está acotada por arriba por un octavo. También se podría haber resuelto este problema usando minimax, pero en este caso particular hemos podido encontrar de una manera no tan directa, como está escrito aquí en rojo, un poco rebuscada, una primitiva. ¿Okay? Se encontró una primitiva. Está un poco nebuloso esa parte. ¿Por qué tendría que funcionar? Aquí lo que está detrás es una combinación de dos derivadas escogidas de manera, dos funciones con derivada conocida, puestas de manera que calce al derivar la composición. Esta parte va a quedar mucho más clara cuando empecemos a hablar el próximo miércoles ya de cambio de variable. Ahí aparece contexto.
Ok. Bueno, usando suma de Riemann, calcular esta integral. Pi sexto y pi cuarto. Menos cosecante cuadrado. Si no usáramos sumas de Riemann, ¿podemos calcular esta integral usando el teorema fundamental? Y la respuesta es sí. Una función cuya derivada d menos cosecante, menos cotangente. Por lo tanto, esta integral es igual a cotangente de x evaluado entre pi sexto y pi cuarto. El cálculo es inmediato. Es inmediato. Porque encontramos de inmediato una primitiva. El enunciado dice, use suma de Riemann. Entonces vamos a tener que usar una suma de Riemann para hacer este cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Acá. De la siguiente manera. Nos vamos a aprovechar de este hecho que está ahí, de que la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, y vamos a escoger una partición cualquiera del intervalo pi sexto y pi cuarto. La función cotangente, esta función se porta bien en el intervalo 0pi abierto. Ahí la función es una función derivable en ese intervalo, así que contiene el intervalo pi sexto pi cuarto. Y queremos usar una suma de Riemann para calcular esa integral. Entonces, aquí dice, use el valor medio para derivar. ¿Qué es lo que dice el teorema de valor medio? Esto nos va a dar una pista. El teorema de valor medio dice que f de b menos f de a es f' de algún valor, c, entre b menos a. Ese es el teorema del valor medio. F de b menos f de a. La derivada en c. Teorema del valor medio. Esto es el teorema del valor medio. C es algún punto entre A y B. Entonces, ¿cómo vamos a usar la idea de la partición? Vamos a partir aquí. Si escogemos una partición del intervalo, entonces en cada extremo del intervalo, para la función cotangente, aplicamos el teorema del valor medio. ¿Qué tendríamos al aplicar el teorema del valor medio? Tendríamos f de xk menos f de xk menos 1 por el teorema del valor medio. Sería la derivada en algún punto intermedio por el largo del intervalo. Ahí. F de xk. Recuerde que nosotros queremos calcular, a ver, la pista dice suma de Riemann. ¿Suma de Riemann de quién? De esta función, de menos cosecante. La suma de Riemann es esto. De algún valor c sub k por delta xk. Esa es la suma de Riemann para esta función. Menos cosecante. Entre 1 y n. Y hacer tender el límite infinito de eso. Entonces, ¿de dónde saco esto que está ahí? Donde este es algún punto intermedio. ¿Cómo lo tendría? ¿Cómo conecto esta información con esta información cotangente? Así. Ahí está, ¿no? Entonces, si tomo la suma entre 1 y n de esta parte, voy a sumar entre 1 y n f' de menos c sub k delta xk. Y esa es justamente la suma de Riemann que estamos buscando. Al sumar nos queda una telescópica en el lado izquierdo y al lado derecho nos queda esto. Suma de Riemann. De esa manera estamos usando el teorema fundamental, el teorema del valor medio. Suma de Riemann. ¿De quién? De menos cosecante cuadrado de x, de esa función.
Como nos queda una telescópica, nos queda el primer término menos el último. Ahí. De la suma entre 1 y n. Y cada una de esas diferencias es la derivada en algún punto intermedio por delta xk, o sea, menos cosecante cuadrado. O sea, nos queda justamente esta parte. Por delta xk. Y lo que hacemos entonces es tomar el límite ahora. Y el límite sabemos que va a converger. El límite va a tender a la integral, porque la función ahí es continua y por lo tanto integrable. En consecuencia, usando el teorema del valor medio y usando una suma de Riemann hemos podido calcular la integral de esta función. Una manera un poco rebuscada de calcular porque el teorema fundamental te da el resultado de inmediato, pero aquí, poniéndonos en el contexto del enunciado del problema, hemos calculado el valor de la integral usando una suma de Riemann. La integral entre pi sexto y pi cuarto de menos cosecante cuadrado de x es cotangente evaluado en pi cuarto menos cotangente evaluado en pi sexto y llegamos a este resultado. Llegamos a esto. ¿Ok? Ya, entonces aquí hemos dado respuesta al problema de acuerdo con la indicación, usando la suma de Riemann. Por supuesto que aquí la trampa fue darnos cuenta de que la integral se puede calcular. Aquí estamos diciendo, hemos podido encontrar una primitiva de la función para resolver ese problema. Bien, veamos una demostración de un resultado teórico. Tenemos valor medio para integral generalizado. Tenemos valor medio integral. Recuerde que el teorema del valor medio integral era esto. La función en algún punto interior, en algún punto intermedio por b menos a. Este teorema es el que nos permitió probar el teorema fundamental del cálculo y tiene una interpretación geométrica bastante interesante en el caso que la función era positiva. Entonces lo que pide probar, lo que está estableciendo es que se puede generalizar ese resultado. Dice, si f y g son continuas en el intervalo y g es positiva, en el intervalo, entonces uno tiene un resultado, como se está planteando ahí, la integral entre a y b de f de t, g de t, es igual a f de c por esa integral. Fijarse que si g de t es idénticamente igual a 1, si esta función es idénticamente constante, esta parte nos queda b menos a, que es justamente el resultado que hemos enunciado aquí. O sea, este teorema generalizado, como bien indica el nombre, generaliza, extiende el resultado que teníamos previo. O sea, la parte de sí es una consecuencia inmediata. Habría que probar ese resultado. Y la idea de la demostración es muy parecida a lo que nosotros hicimos para probar este resultado. Nosotros lo probamos en la clase. Que es lo que nosotros hacíamos acá, nos dábamos cuenta que, recordaban, el mínimo de la función estaba acotado por esta expresión, la integral entre a y b, y esto está acotado por el máximo de la función. Usábamos este resultado y el hecho del valor intermedio para concluir que la imagen de esto era algún valor de c. Y de ahí obteníamos el resultado. Exactamente el mismo razonamiento vamos a emplear acá. Bueno, la parte 3 dice que si la función g no es necesariamente positiva, como en la hipótesis el resultado vale,
Bueno, vamos a mostrar que no vale. Entonces la idea aquí esencial es la misma. Y nosotros partimos de esta información. Y ahora cambia un poco porque ahora vamos a multiplicar por G de t. G de t es un número mayor o igual que 0. Multiplicamos, la desigualdad no cambia, y calculamos la integral. Como f y t, f y g son integrables, el producto también. O sea, en este caso son continuas, por lo tanto f y g, el producto es continuo, por lo tanto integrable. Calculamos la integral preserva la desigualdad. Llegamos a esta desigualdad que está ahí, y aquí tenemos que analizar dos casos. Si la integral es 0, en realidad este caso va a ocurrir cuando la función es idénticamente nula, originalmente, pero si la integral resulta ser 0, la de g, uno concluye que la integral del producto es 0, y por lo tanto la igualdad se cumple con cualquier valor de c, y nos queda el caso en que la integral no es 0, es mayor que 0, y por lo tanto este número es positivo. Y lo que podemos hacer aquí, al igual que en el caso que en el caso del teorema simple, dividimos por el valor de la integral. Y llegamos a esta expresión, muy parecida a esta, la que hemos planteado arriba. La idea es la misma. Fíjate que ahora el menor valor de la función y el mayor valor atrapan a un número. ¿Qué número es este en este caso? En este caso ese número es este. Y por la continuidad y el teorema del valor medio, debe existir un valor entre A y B cuya imagen es justamente este número. Bueno, nosotros habíamos comentado en clase que eso es un teorema bastante intuitivo, tenía que ocurrir. Se llama el teorema del valor intermedio para la función. Existe un valor de C cuya imagen es justamente ese número. Y si ahí entonces despejamos el numerador, nos llegamos a la igualdad. De esa manera probamos la igualdad. ¿Qué es lo que nos está quedando? Bueno, si escogemos g de t es 1, llegamos al teorema del valor medio que vimos en la clase. Y la pregunta es si la función no necesariamente es positiva, ¿vale el resultado? Y este ejemplo muestra que eso no es cierto. Si escogemos f de t igual g de t, t en el intervalo menos 1, 1, nosotros tenemos que la integral entre menos 1 y 1 de f de t, g de t, es t cuadrado. Esa integral la podemos calcular bastante rápido porque una primitiva de t cuadrado es t cubo tercio, así que al integrar, teorema fundamental nos da 2 tercios. Sin embargo, nosotros estamos diciendo, esta igualdad que estamos viendo acá no se cumple, esta. Sin embargo, la integral entre menos 1 y 1 de t es 0. Por lo tanto, la igualdad no es válida en este caso. No se cumple la igualdad. Solamente cuando la función es no negativa, la igualdad se cumple. Si uno relaja esa condición, no es válido, no es cierto. ¿Mm? No es cierto. Ok. Este resultado lo vamos a ocupar en otro poco más adelante, así que es importante conocerlo. Ya entonces, como para ir cerrando, mira, otro problema más de suma de Riemann, interesante, dice, usando suma de Riemann, calcular el área de esa región. Ya la región está limitada por la curva I igual E elevado a X. Está limitada por la curva, por esa curva. Vamos a ponerlo arriba ahí.
La que está pintada ahí, está limitada superiormente por e elevado a x, inferiormente por e igual 0, o el intervalo entre 0 y 1. La región que queda abajo la curva, que estamos llamando, que está en gris, que le estamos llamando A al área. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, por lo que nosotros sabemos, informalmente nosotros sabemos que el área, de hecho fue lo que justificó o motivó el estudio de las sumas de Riemann, es el límite de sumas de Riemann para esta función, y ese límite converge a la integral. El área está dado por esa integral. Y esa integral es bastante fácil de calcular porque una función cuya derivada sea la exponencial es la misma. Así que el teorema fundamental del cálculo nos da de inmediato que esa integral es evaluada de esta manera, e-1. El área de esa región es e-1. Sin embargo, aquí está pidiendo, en este problema, que usted calcule el área usando suma de Riemann. Bueno, tenemos que llegar, la diferencia ahora es que sabemos que tenemos que llegar a este número. Este tiene que ser la respuesta. Si nosotros usamos suma de Riemann y calculamos un límite, tenemos que llegar a este número. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escoger una partición. Bueno, la partición que vamos a escoger es la X espaciada, entre 0 y 1. Ahí está. A esta altura ya todos la conocemos. Partición X espaciada entre 0 y 1. K se mueve entre 0 y n. Delta XK es siempre constante, igual 1 sobre n. A vale 0, B vale 1. Bien. Formamos la suma de Riemann. Recuerde que la suma de Riemann es la sumatoria de la función evaluada en cualquier punto delta XK. Nosotros vamos a escoger como punto XK. Ahí está, XK. Y ahora tenemos que hacer cálculos y deshacernos de la sumatoria. Aquí la parte interesante y la parte fundamental es darse cuenta que podemos escribir la exponencial de esta manera. Así. Y entonces, al darnos cuenta que la podemos escribir de esa manera, lo que nosotros tenemos es la suma de una cantidad consecutiva de términos en progresión geométrica. Llamemos R elevado a 1 sobre n para darnos cuenta de ese hecho. Ahí. Entonces, esta es una progresión geométrica, estoy sumando entre 1 y n. Bueno, ¿qué podemos hacer? Recordemos. La suma entre 0 y n, voy a colocar alfa elevado a k, es 1 menos alfa elevado a n más 1 sobre 1 menos alfa. Siempre que partiera de 0, pero si parte de 1, como es en el caso, que parte de 1, habría que forzar que partiera de 0, y aquí podríamos factorizar por r, y esta suma sería alfa veces n partido por 1 menos alfa. Ahí. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar. Aquí la parte entonces fundamental es darse cuenta de que hay la sumatoria es de una progresión geométrica, y esta es la que estamos ocupando. Miren la fórmula en alfa, aquí en este caso alfa vale r. Y este simple hecho nos permite eliminar la sumatoria. Vamos bien entonces, recuerde que nosotros queremos expresar la suma de Riemann en términos de n, solo de n, eliminar la sumatoria. Y eso es lo que estamos haciendo, eliminamos la sumatoria. Ahora hay que calcular el límite cuando n tiende al infinito de la expresión que está dada ahí. R factor de 1 menos r elevado a n partido por 1 menos
R, 1 sobre N. Entonces, el resto de acomodar las cosas, vamos a escribirlo convenientemente así, R factor de 1 menos R elevado a N. Y ahora hay que acordarse de cuánto valía R. Bueno, R es E elevado a 1 sobre N, así que ahí nos aparece 1 menos C. ¿Estamos bien? El límite va a ser E menos 1. Vamos ahora entonces a calcular el límite. ¿Cómo calculamos el límite? Como se está indicando acá. Vamos a calcular el límite de esta expresión, de la que queda. Pero aquí vamos a recordar el siguiente hecho. Este límite vale menos 1. Y este límite vale 1. El primero de los límites tú lo puedes calcular por L'Hopital, tú lo puedes hacer por L'Hopital. Y el segundo es consecuencia de que 1 sobre n cuando n tiende al infinito tiende a 0, por lo tanto e elevado a esto tiende a 1. ¿Ok? Entonces si calculamos el límite nos va a dar un menos 1. El valor del límite con la suma de Riemann es 1, esta aporta 1, esta aporta 1 menos e, y el otro aporta menos 1. El valor entonces es e menos 1, cosa que ya sabíamos que tenía que ocurrir, ¿no? Tenía que ser e menos 1, justamente. Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo de un cálculo usando suma de Riemann. La única diferencia ahora es que podemos predecir el resultado, cuánto debería valer el límite, de otra manera, ¿no? Entonces, esto refuerza una vez más el por qué el teorema fundamental es fundamental. Comparen ustedes el cálculo del área usando el teorema fundamental, una línea, y usando suma de Riemann. La dificultad es considerable, ¿no? Por eso que es fundamental el teorema fundamental. No es engañoso, es así. Bien, quiero terminar con este problema, con el problema número 6, que dice calcular la derivada de esa función. Calculemos la derivada de esa función. En esta ensalada de letras, fijarse bien, veamos bien la expresión, g de x es un producto de dos funciones de variable x. Esta y la función definida por esta parte. Por lo tanto, si quiero calcular la derivada, tengo que derivar un producto. ¿Okay? Hay que aplicar la regla del producto para derivar. Ahora, en alguna parte habrá que derivar la integral. Y la integral tiene x en el límite superior y en el límite inferior. ¿Cómo calculamos la derivada de una expresión así? Bueno, nosotros partimos la clase recordando este resultado. Ahí está, ¿no? Este que está aquí. Dice que la integral entre una constante y una fórmula de x, el cálculo de la derivada pasa por esa expresión, es el integrando evaluado en el extremo superior. Si nosotros tuviéramos tanto en el extremo superior como en el inferior dos fórmulas de x, el cálculo de la derivada, que es lo que necesito, acá, requiere aplicar esta fórmula, que es una consecuencia del teorema fundamental. Entonces, llamemos g de x, la integral entre h de x y g de x de f de t de t. Entonces, lo que vale la derivada de x es, como en el caso anterior,
la función evaluada en g de x por la derivada de g del extremo superior, menos la función ahora evaluada en el extremo inferior por la derivada del extremo inferior. Ahí. Tenemos que entonces identificar quién es G y H. Bueno, aquí en este caso le llamé A y B. Aquí vamos a hacer, a ver, aquí, fijarse que no nos están pidiendo, aquí el pequeño, no nos están pidiendo la fórmula, cuánto vale G', sino que cuánto vale G' en cero. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el cálculo. Mira. Bueno, le vamos a llamar f a la función x más 9 elevado a un medio, y voy a llamar al extremo inferior A, y al superior le vamos a llamar B. O H y G, ya da lo mismo. Calculamos la derivada. Hay que derivar un producto de dos funciones. La derivada de f por la función integral más f por la derivada de la función integral. Dejemos expresados hechos. Mira. Dejemos expresados hechos. La derivada de f, f' por la integral más f de x por la derivada de la integral. Y la derivada de la integral es la expresión, la fórmula. Aquí estamos buscando la fórmula. Ahí. Entonces dice que es el integrando. El integrando es 2 más t a la quinta elevado a un tercio, evaluado en el extremo superior, que le llamamos b, por b', menos el integrando evaluado en el extremo inferior, que llamamos a, por a'. Ahora, como nos están pidiendo, aquí si yo reemplazara b, a' y b', tengo la fórmula en x. Si quisiéramos hacer eso, está bien, podríamos hacer algo un poco más, más rápido. Calculemos a' y b', ahí están. Y evaluemos en cero. Fíjate que en la fórmula que aparece acá, vamos a cambiar x por 0. Evaluemos en 0 las funciones. Bueno, a en 0 es 0, b en 0 es menos 1, f' en 0 es un tercio, a' en 0 es menos un medio, b' en 0 es 0. B' en 0 es 0. Por lo tanto, esta parte va a valer 0 al evaluar. Eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Estamos evaluando. Menos un medio. ¿Sí? Menos un medio. Podemos nosotros obtener la derivada, la fórmula de la derivada, y reemplazar x igual 0, o podremos hacerlo un poco antes de lo que estamos indicando aquí. Y llegamos a esto. Después de hacer los cálculos. G' en 0, entonces es igual a un tercio de la integral entre 0 y a la menos 1 de esta función, por más 3 por 2 elevado a un tercio. Ese es el valor de la derivada de G en 0. Esta última integral no la podemos calcular, pero hay que dejar expresada solamente. ¿Okay? Bueno, eso es un pequeño vistazo a algunos problemas. Los problemas que hemos presentado acá son problemas de evaluaciones y de algunos talleres anteriores, ¿eh? Que hemos presentado aquí. ¿Ya? Los problemas que se han presentado. Quedan un par más, pero eso se los voy a, lo pueden leer ustedes con detalle. Ok. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Desgraciadamente tengo un compromiso que hacer. Sí, es la dificultad como la de una Pepsi. Más o menos, sí. Sí, sí, más o menos, más o menos. Algo como eso. Como el último problema que presenté, por ejemplo.
Ese tipo de cosas uno calcula.